Listo, le pongo en pantalla ya. Te va a leer desde el origen hasta colectivos. Continúen. Ya. Ahí. El origen. El impacto y la solución de determinados problemas no coinciden con los límites de la unidad tradicional que representaban las sociedades estatalmente organizadas. Todo ello define un cuadro de independencia o dependencia mutua que implica vulnerabilidad compartida. Los estados y el sistema de estados soberanos tienen unas grandes dificultades a la hora de promover la estabilidad, la seguridad, la salud, la prosperabilidad y otros bienes específicamente colectivos. Listo. Tiene 8, señor. Continúo con Mutre. ¿Está la señorita Mutre? Aquí estoy, Lisa. Listo. Usted va a leer desde se está modificando la idea hasta derivados. ¿Estamos? Lisa, disculpe, no le escuché. Hasta. Ya, usted va a leer desde se está modificando hasta no, termine nomás con soberanos. Continúen. No refleja nada, o sea, no me refleja del inicio. A ver, ahí le debe reflejar. Se está modificando. Terminamos de soberanía y continuamos hasta soberanos. Correcto. Continúen. Se está modificando la idea que teníamos de los bienes públicos, vinculados hasta ahora con una soberanía. Continúen. Estatal que se encargaría de garantizarlos poco a poco. Tomamos conciencia de que se trata de bienes que no son divisibles entre los estados, que no se presentan a una gestión soberana sin provocar graves efectos perversos. Las crisis mundiales o los riesgos globales no afectan únicamente a las comunidades nacionales más directamente concernidas, sino al conjunto de la humanidad, por las consecuencias en cadena o los efectos derivados en la medida en que son bienes comunes de la humanidad. Los bienes públicos dejan de ser solamente bienes soberanos. Bueno, yo le conté como 5 errores. Tiene 5. Maiwa. ¿Se encuentra Maiwa? Sí, Lisa. Listo. Se va a leer desde las decisiones fundamentales hasta lógicas soberanas. Continúen. Las decisiones fundamentales ya no se adoptan en el nivel nacional, que con frecuencia no decide más acerca de lo accesorio. En materia comercial, monetaria, fiscal, sanitaria o social, las decisiones se han vuelto profundamente interdependientes, lo que inaugura un modo de gobernanza que implica no solamente un forzamiento de las coordinaciones intergubernamentales, sino también la constitución de espacios de movilización y de representación de intereses, de discusión y de debate público, que trascienden los territorios nacionales y lógicos soberanos. Tiene 5. Continuamos con Freddy Guevara. ¿Está? Sí, Lisa. Listo.
Freddy, usted culmina ya. Cuando escribo esto, la crisis hasta pasada, continúa. Cuando escribo esto, la crisis del coronavirus se encuentra en una fase que todavía no me atrevo a calificar. Cuestión que solo corresponderá a los futuros historiadores. Me vienen a la cabeza estos versos del poeta irlandés Seamus Heaney. If we winter this one of I we can summer anywhere. Que viene a decir que si salimos de esta, podemos salir de cualquier cosa. Todavía no sé en qué estación del año nos encontramos realmente. Si estos versos los podemos recitar para animarnos a resistir en medio de la travesía o como quien encuentra una gesta pasada. O como quien cuenta, bueno, pero por lo que leo en inglés tiene 10, señor Freddy. Jimena Guamán. Presente, dicen. Espérenme un ratito, se me acabó el texto. Déjenme buscar otro texto. Pan democracia. Bueno, este texto también es simpático. Le toca a Guamán. Comunicación política hasta comunicación política. Continúa. ¿Hasta dónde le dicen perdón? No le escuché. Desde comunicación política hasta comunicación política. Continúa. Comunicación política, con mayúsculas, es una expresión que designa un campo de reciente y creciente desarrollo en el entorno académico científico. La comunicación política con minúscula es un término amplio, apenas utilizado en el mundo profesional, que incluye una serie de... Jimena. Despacio. Usted Ya sabe dice, leer, pero lee muy rápido. Vamos despacio nuevamente. Despacio. Ahí hay comas. comunicación, ya. Comunicación política, con mayúsculas, es una expresión que designa un campo de recientes y creciente desarrollo en el entorno académico, científico. La comunicación política con minúsculas es un término amplio, apenas utilizado en el mundo profesional, que incluye una serie de fenómenos comunicativos como la propaganda, el marketing electoral, el marketing político, las relaciones políticas en comunicación institucional política. Tanto la comunicación política como la comunicación política necesitan de los esfuerzos conjuntos de académicos y profesionales, pues las dos escogen un cúmulo de significados. Jimena. Vuelvo y les repito. Vamos despacio. Ay, Liz, Continúe. otra vez, No, desde profesionales nomás. ya me perdí, Liz. Allá. Pues Pues las dos las dos, acogen. pues las dos acogen un cúmulo de significados, acciones, principios y prácticas, no del todo definidos ni acotados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando cuando hablamos de la comunicación política? Bueno, fuera de lo que lee muy rápido, sí sabe leer, pero lee muy rápido, por eso es que no le coge rápido la lectura. Y ese era el error, ya me recordé que en este curso era Jimena la que leía muy rápido. Preguntas, ¿cuántos errores le cogieron?
Yo 2 le seguí a Vicky. Tuvo 2 errores. 3. Yo también escuché 3. Tiene 7. Yo ahí 10 en la lección, pero Todavía no, usted sabe leer, señor Chivas. Garófalo. ¿Está listo? Javier Garófalo, ¿existe o no existe? No le valía el micrófono, Liz. Y ahora queda pendiente lo suyo. Señorita Figueroa, su turno. Pero déjeme buscar un texto simpático para la señorita Figueroa. Habla en serio, licenciada. La confusión hasta instituciones políticas, no, perdón, hasta de ella la comunicación, hasta comunicación. Continúe. Liz, ¿puede repetir a dónde es que Desde la confusión en ella la comunicación? hasta la comunicación. Ya, ya, Lisa, pero voy a apagar la cámara. Me puse nerviosa. Ya. La confusión que reina en torno a la definición del término comunicación política se debe fundamentalmente al rápido desarrollo que los medios de comunicación han tenido durante el siglo XX, con un ritmo más rápido del que muchos gobernantes hubieran deseado. Los medios de comunicación han llegado a merecer calificaciones como la del agente político, grupos de interés, grupo de presión o miembros de la élite política. Bajo estas designaciones se atienden que los medios son verdaderos agentes de poder y que tienen un rango que se acerca propio de las instituciones políticas. Con el fin de identificar bien el papel que detiene la comunicación en la política, veamos primero la definición de política, para después analizar cómo ha influido en ella la comunicación. Tiene 8. Hable serio, Lisa, si no me equivoqué. Continúo. Farinango. ¿Está la señorita Farinango? Sí, Lisa. Sí, estoy lista. Listo. Con el fin de identificar el papel hasta colectividad. No, termina nomás con la política, ¿ya? De la política. Continúen. ¿Dónde está de la política, Lisa? Perdón. La lechuza. Perdón, Lisa, es que está mi sobrina llorando. Ya, espérame un ratito. Ya. A ver. Con el fin de identificar bien el papel que tiene la comunicación en la política, veamos primero la definición de política, para después analizar cómo ha influido en ella la comunicación. El diccionario de la Real Académica Española define la política como el arte de gobernar los pueblos y la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Diccionarios más especializados definen la política como un conjunto de supuestos lan- lantes, lo son para la organización. A ver, el conjunto de supuestos principios, medios y Ah, ya, actividades. perdón, es que le agrandé como es y se me reflejó allá. Ya. Principios, medios y actividades con que se organizan y dirigen un grupo humano para la consecución de determinados objetivos. Es el actuar prudencial de quien posee dotes especiales, más naturales que adquiridas para la dirección, gobierno o pastores de las personas en colectividad. González Villa, 1997.
962. Siguiendo estas definiciones, ¿cuáles se podrían decir que son los rasgos esenciales de la política? Uy, yo le conté 6, a ver, 6 errores le conté yo. Tiene 4. Continúo con el señor Chillo Galli. ¿Está listo, señor Chillo Galli? Yo respondí cuánto se equivocó, yo no debería leer. Lea, Lo por demás sí favor. le puso 10 a mí, no. Desde la política hasta con acierto. No está complicado ese texto. Anda, licenciado, no veo ya. No, pues si a otro ataque le pone fácil, a otro ataque le pone difícil. A ver, Cacha. ¿dónde, licenciado? ¿Dónde? Desde la política hacia acierto. La política. Espera un ratito, alguien. Aguántese un ratito. Alguien está hecho el chistoso rayando la pantalla. Cuidado, no se arriesguen. Tengan cuidado. La política hasta con acierto. Continúe. La política hace referencia a un arte, una actividad, no a un saber teórico a priori, apoyado a unas reglas fijas. Por el contrario, en la medida en que el político está sometido a unas situaciones cambiantes, a la variación de las condiciones, a lo nuevo y a lo imprevisto, la política es más bien una forma de saber práctico, es un saber que se realiza con la puesta en práctica de unos principios. Por eso, se afirma que la política es una actividad que consiste esencialmente en la forma de decisiones, que incluyen proyectos, planes y programas de acción, princip- principalmente porque son decisiones para la acción, son flexibles y abiertas al cambio. Por eso la política no se aprende en libros y por eso también no se dice buen político, del que puede afirmar cosas acertadas sobre cómo se ha de dirigir una nación, sino el que realmente la dirige con acierto. Ya yo conté 4 errores, ya. Yo también. Yo quiero ver si me pone mi 10 como los demás. No le puedo poner. 8 le puedo poner, porque sí hablo. Seguimos con Cuello Diego. ¿Está listo, señor Cuello? Digamos que sí, pero no. Digamos que sí, pero no. ¿Cómo es eso? Ustedes, nomás. Bueno, desde en cuanto hasta enfrentadas. No te dije ver uno, dos, tres, sí, hasta enfrentadas. Ya. Ya. En cuanto que la política es el gobierno o la dirección y pastoreo de las personas, las medidas políticas tienen una consecuencia que son vinculantes. Son decisiones que obligan en ese sentido las medidas políticas. Sánchez Agesta, 1970, 528 a 529. A Jairo, 1970. Hacen referencia a que un fin por el que se gobierna es la consecución del bien público, se apoyan en el poder, es decir, en el quien adopta las decisiones está legitimado para ello por unas instituciones y unas leyes. Implican conflictos en el sentido en el que implican en el sentido de que en torno a ellas caben diferentes posturas y posiciones, no siempre conscientes, sino más bien con frecuencias enfrentadas. Lea luego de no siempre. ¿Dónde ¿Qué dice aquí? dijo? No dice conscientes, dice coincidentes. I'm sorry for you. Tiene 7. Camacho. ¿Está preparada? Sí, Licen, pero disculparé, tengo un poquito malo el internet.
Ya. Usted lee desde por último, termina en que son, y nos pasamos a lo que sigue hasta esto es así. Espérenme un segundo. Lisa, me repite, por favor. No, no lo escuché. Desde por último la política hasta veamos en qué sentido esto es así. Continúen. Enciende el micrófono. Le dicen, por último, la política es el gobierno, los asuntos públicos, la dirección de un grupo humano, la dirección de personas, es decir, las decisiones que se adaptan y que son trascendientes. ¿Cuál es el otro texto, Lisa? Trascendentales. Siga desde los son. Ah, ya. Lo son para la organización de una colectividad de personas de una comunidad. Siguiendo estos rasgos esenciales de la política y con el fin de llegar a una concepción de política que permite entender qué es la comunicación política. Defino la política como la actividad por la que se adoptan y aplican las decisiones en y para la comunidad. Pues bien, la comunicación incide sustancialmente en esa actividad de adopción y aplicación de decisiones en y para la comunidad. Veamos en qué sentido es. Tiene 7. Continúo con Arevalo Jessica. ¿Está Arevalo Jessica? Sí, Lisa. Listo. La comunicación es esencial hasta aquí nomás. Es necesaria en 2 niveles. Continúe. Ya. La comunicación es esencial, en primer lugar, a la actividad de toma de decisiones, en el sentido de que la adopción de medidas necesita de una información, un conocimiento de la situación, una recogida de datos y de un intercambio de opiniones entre aquellos que están implicados. Por tanto, todos los procesos de toma de decisiones requieren de la comunicación, de una concatenación de intercambio de signos, señales y símbolos. En segundo lugar, la comunicación es esencial para que las medidas que han sido adoptadas sean vinculantes, es decir, para que tengan fuerza sobre aquellos a quienes van dirigidas. Aquí la comunicación es necesaria en 2 niveles. ¿Cuántos errores le contaron? Yo uno nomás. Uno, dicen. Ninguno. Yo le conté 2. Tiene 8. Listen, ¿le puedo pedir un favor? No. Todas las clases favores, a ver, cuéntenme. Si me puede dar permiso, es que tengo que ir con mi tía al hospital. No, no le puedo dar permiso. La anterior clase también salió así, señorita Alejandra. No, Liz, ¿cuándo? Sí. Si ya eso es de hace siglos. Señor Albarracín, le toca. Señor Albarracín. Sí. A ver, señor Albarracín, lea desde... Ah, pucha, está más difícil esto todavía. Lea nomás desde el origen del poder hasta entendidas y asumidas. Continúa. Ya. El origen del poder, ya que los procesos legitiman la autoridad Listen, necesaria de la comunicación. Por ejemplo, profe. hoy en Grace, está día, leyendo el compañero, por favor, sí.
Tenga la bondad de hacer Perdón. silencio. Ya le corta al compañero. No es posible ganar unas Señor elecciones. Albarracín, lea nuevamente, por favor. Y ya tiene 2 puntos de la señorita Cabrera a su favor. Continúen. A ver, el origen del poder ya que los procesos legitiman la autoridad necesaria de la comunicación. Por ejemplo, hoy en día no es posible ganar unas elecciones, sino, sino el candidato no aparece en los medios de comunicación para darse a conocer a los votantes. En el ejercicio del poder, ya que, ya, ya que en un sentido muy básico para que las medidas adaptadas de la autoridad legitiman sea com- cumplidas. Cumplidas. Es, pres- expresio- es preciso que sean conocidas y para ello públicas en un Publicadas. publica- un sentido más, más complejo. La legitimidad obtenida en las elecciones solo se consolida si si se gestiona adecuadamente la comunicación. Es decir, si el que está en el poder se comunica de manera fluida con aquellos a quienes gobiernan, de manera que sus medidas sean entendidas y asumidas. Le hago una consulta, señor Albarracín. ¿Usted no puede leer o es muy nervioso? Estoy muy nervioso. Es nervioso, ¿no es cierto? Sí, Chuta, pero esos nervios le llevan a un 0, señor Albarracín. Bueno, de los 2 puntos que se le quita a la señorita Cabrera. Chuta. Listen, lo que pasa es que él estaba diciendo que no se le escuchaba a nuestro compañero, no era por perjudicarle al compañero ni tampoco para mí. Bueno, lamento mucho, pero estaba leyendo el compañero. Señorita Cabrera tiene 6 y el señor Albarracín tiene 2. Listen, por Hago y Sam. favor. Sí. Vaya, vaya, señorita Alejandra. Ya, Liz, gracias. Jennifer Aguiza, Mande. le toca. ¿Está lista? Sí. Listo. A ver, usted va a leer. Vamos por acá abajo. Desde los intentos hasta en 3 grupos. Continúen. Espérame un ratito, Licen, estoy bien, estoy corriendo. ¿Desde dónde me dijo? Desde los intentos. Los intentos de definición de comunicación política. El epígrafe anterior mostró que la comunicación está como impregnando todos los niveles de la política, fenómeno del que ha nacido el campo de investigación académica denominado comunicación política. Académicos de diversas disciplinas, entre los que están políticos, jurídicos, psicológicos, retóricos, A ver, a etc. ver. Repita, repita. Desde están políticos. Lea bien, por favor. Ahí ya se jaló 3 días. Académicos. ¿Dónde? ¿Desde dónde me dijo? Aquí está, desde políticos. Políticos, juristas, sociológicos, retóricos, etcétera. Se han acercado a este con la intención de explicar que se le pasa a la política por necesitar de la comunicación, tratando de acotar conceptualmente la comunicación política, con el fin de establecer unas pautas más o menos comunes para el estudio de la misma.
Hasta 3 grupos. Clásicos, esfuerzos de los teóricos en 3 grupos. Clásico. Uy, señorita, qué fatal esa lectura. Tiene 2. Aguilar. Presente, Inge. Listo, con usted. Ah, no, me falta todavía uno más. A ver, a ver, a ver. Por una parte están los autores hasta comunidad, miembros de la comunidad. Continúen. Por una parte, están los autores que, procedentes de las ciencias jurídicas, tienden a considerar que la comunicación en la política ha invadido terrenos ajenos, por lo que las aportaciones académicas deben ofrecer un sistema escrito de control. Estas reflexiones tienen como resultado una teoría política y jurídica de los medios de comunicación y no conceden a la comunicación política una entidad en sí misma como área de investigación. En segundo lugar, están los autores que consideran que la política es comunicación, en cuanto que el orden social al que aquella aspira solo se consigue por medio de la transacción de símbolos entre los miembros de la comunidad. Bajo esta concepción... Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Yeah. ¿Cuántos errores le contaron al señor? Uno. Tiene 9. Y termino con el señor Vladimir Abad. ¿Está Vladimir? Presente. ¿Dónde está Alejandro? Ahí está, medio ojo. Usted termine. En segundo lugar, hasta estas 2 actividades continúan. Está apagado el micrófono, por si acaso. A ver. En segundo lugar, están los autores que consideran que la política es comunicación en cuanto al orden social al que aquella aspira. Solo se consigue por medio de la transacción de símbolos entre los miembros de la comunidad. Bajo esta concepción, realidades políticas como el poder, la influencia, la autoridad, el control o la negación son vistos como sentido comunicativo. Son realidades que necesitan del intercambio de mensajes, es decir, para llegar al poder, para influir en los ciudadanos, para conseguir autoridad o poder, para influir en los ciudadanos, para conseguir autoridad o para negociar con otros miembros de la sociedad, es preciso que haya comunicación. Estas reflexiones tienen como resultado una teoría política de la comunicación. Continúen. Por último, están los investigadores que no asumen que toda la política sea comunicación ni que toda la comunicación sea política, sino que consideran que hay entre estas dos actividades. Tiene 5.